Saludos a todos, hoy les voy a hablar sobre Francisco Villa. Recuerda dejar tu comentario, es muy importante tu opinión. El 5 de junio de 1878 nace Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. Tuvo una prolífica vida criminal, Madero lo amnistió, fue clave en la caída de Huerta, prolongó la guerra de revolución, cometió homicidios en masa de mujeres y hombres, violaciones, mató niños, robos, despojos y saqueos. Muchísimas atrocidades y es considerado, o mejor dicho, es un héroe nacional. Cuando hay una guerra entre naciones o un conflicto interno, una guerra civil, hay reglas que se tienen que respetar. Por ejemplo, la vida de un civil. Sin embargo, si éste toma las armas y se inclina hacia un lado de la balanza, deja de ser un civil y se convierte en automática en un soldado. Si ustedes me dan ejemplos como Miguel Hidalgo y otros personajes de la independencia, de la Revolución Mexicana o de guerras modernas, y ustedes dicen, oye, tal soldado es un asesino, cometió esto y aquello. Sí, pero hay una guerra. A eso iba, a pelear por su patria. O simplemente a defender su vida. Antes de la Revolución Mexicana, Francisco Villa era miembro y líder de una banda de criminales. Robaban trenes, bancos, haciendas, empresas. Mataban, violaban, quemaban gente viva, secuestraban mujeres. Todo esto antes de la Revolución. Y durante la Revolución, los casos que ahorita les voy a decir, documentados con su fuente, verificados, se hicieron en la Revolución, ya estallada la Revolución, pero se lo hizo a gente civil. Estoy hablando de gente 100% civil. No tenían armas, ni siquiera arma blanca, civiles. El 26 de octubre de 1916, Francisco Villa y su banda de criminales cometen una serie de crímenes, aberraciones, asesinatos. Quemó vivas, así como lo escuchan, quemó vivas a Feliciana González y a su bebecito, porque según Villa eran espías. También quemó a otras dos mujeres y sus 5 hijos por estar casadas con chinos. Fíjense nada más, o sea, era un monstruo. También asesinó a 7 chinos, al médico Charles Fisher y a un irlandés de apellido Foster. Todo esto lo realizó cuando se apoderó de la ciudad de Camargo, Chihuahua. Sus asesinatos se debieron a su delirio de persecución y a su xenofobia. Villa y su división del norte en 1915 asesinan a 84 hombres de San Pedro de la Cueva, Sonora. En 1916 asesinan a 5 hombres de la familia Polanco en Corralitos. En agosto de ese mismo año queman viva a Lugarda Barrio, de 86 años, y una soldadera de Satebu, Chihuahua. En octubre de ese mismo año queman vivo a Santos Marino en Bachiniva. O sea, si se fijan las aberraciones. En 1916 dinamita, sí, así como lo oyen, dinamita a la maestra Margarita Guerra y a Guadalupe García. El día de la Guadalupana de 1916 asesinan a 90 mujeres en Camargo. Esto, lo curioso de aquí es que lo contó José María Juarrieta, que era el secretario fiel y amigo de Pancho Villa, porque fue el principal testigo de ese crimen. El 14 de diciembre de 1916 quemaron viva a Villa y su división del norte a Celsa Caballero, de 71 años de edad. Casi siempre estas mujeres, ya grandes, de la tercera edad mejor dicho, eran asesinadas porque le rogaban a Villa que no mataran a algún familiar o al esposo. Y ya nada más por eso Villa las quemaba o las fusilaba, para que vean la calidad de monstruo que era. El 17 de enero de 1918 ahorcaron a 18 personas en el municipio de La Cueva. Un día después quemaron vivas a Luz Portillo, viuda de García, y a su nieta Luz de García, en Valle de los Olivos, Chihuahua. No conforme con esto, en mayo de ese mismo año asesinaron a 30 personas en el Valle de Zaragoza. En marzo de 1920,
Villa y su división del norte ejecutan a 35 personas en la estancia Durango. De ese año a 1923, Villa y sus bandidos siguieron asesinando, quemando y robando. Recordemos que la revolución se terminó en 1920, pero por lo visto, para ellos no. Pancho Villa, el Robin Hood del norte de México. Esto es una falacia. Es algo inventado por los defensores de Pancho Villa. Todo lo que robó Villa y todas las disque escuelas que hizo fueron haciendas robadas y no fueron convertidas a escuelas. Se las daba a sus generales de la división del norte o se las quedaba a él. Y cuando ayudaba, entre comillas, a las personas, era propia gente de la división del norte, a sus generales o a familia de sus generales. Nunca ayudó a la población civil, y aquí mismo les recuerdo todas las aberraciones que cometió Villa y están documentadas. Plutarco Elías Calles, quien se convertiría en presidente de México, ante el temor de que Villa nuevamente se levantara en armas, contactó al coronel Lara para asesinar al revolucionario. Le ofreció 50,000 pesos de aquella época y el ascenso al grado de general. Finalmente, la tarde del 20 de julio de 1923, Villa fue asesinado cuando se dirigía a una fiesta en Parral, Chihuahua. Pancho Villa, un guerrillero, xenófobo, machista, secuestrador, un personaje al que la revolución, el Estado y el partido lo convirtieron en un héroe nacional.